verdad es que tener el manuscrito y no saber qué hacer con él y encontrarme con gente de la editorial muy cálida, muy receptiva, que me dieron ideas de cómo terminarlo y qué hacer con esto. Así que gracias a Del Nuevo Extremo. Y bueno, y después agradecer a Maru, a Juli, a Meli, que están todos los días conmigo, a mis viejos, a mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinas. Mis amigos, familiares y mis pacientes, que en realidad la verdad es que cuando me puse a escribir el libro era permanentemente pensando en mis pacientes. Les voy a leer algo, me resultaba más fácil escribirlo previamente, así que les voy a leer algo de lo que me fue pasando. Escribir un libro no fue sencillo, o al menos no fue para mí, que soy médico y no escritor. En mi vida profesional escribí muchos artículos, escribí papers en revistas científicas, escribí revisiones sistemáticas que requieren de una severa metodología para obtener evidencia científica de alta calidad. Escribí capítulos de libros médicos, escribí artículos en diarios, en revistas más populares, newsletters, blogs. Cada uno de estos escritos requirió un aprendizaje y una metodología diferente, y cada una fue un desafío de magnitud diferente porque utilizaba herramientas distintas. Pero escribir un libro era un desafío especial, tenía que cumplir con muchas cualidades que no eran simples de lograr, y a mí me gustan los desafíos, pero este en particular lo sentía difícil porque no sabía si tenía las herramientas necesarias para hacerlo. Así que cuando mi amigo Diego Kerner, un gran profesional, exitoso emprendedor, talentoso con sus ideas, me sugirió que escriba un libro, lo primero que le contesté fue que yo no sabía cómo hacerlo y que tampoco sabía qué decir en un libro. Y me contestó: pensá en esas 50 preguntas más frecuentes del consultorio, y a vos que te gusta contar lo que haces y podés llegar a más personas, podés ayudarlos con tus ideas, con tus pensamientos. Así que la verdad es que la idea me cautivó, y poder llegar del modo que lo hago en mi consultorio, con mis pacientes, pero un montón de gente más que no me conoce, que pueda estimularse, que pueda sentirse acompañada, comprender mejor, sentirse identificada con los conceptos que podía volver un libro, era algo que me gustaba, así que me puse a escribir. Y es increíble cómo los temas y las palabras fluyen de golpe. Yo no me daba cuenta, pero en el consultorio son muchos los temas que se tocan y son muchas las ideas que se pueden transmitir, así que un día decidí ir por cada una de ellas con la convicción de que cada concepto debía tener detrás el respaldo de medicina basada en evidencia científica. Yo quería un libro de ciencia, pero escrito para cualquier persona que no necesite saber sobre medicina. Quería un libro donde los conceptos fueran claros, fueran simples, con el aval de que fuera información científica publicada y no meras ideas de un médico que tenía ganas de escribir. Así que empecé con la tarea, y para eso tuve que leer, porque quería que cada concepto estuviera bien fundamentado. Así que leí mucho. Si bien en el consultorio comparto estos conceptos a diario con los pacientes, quería ser lo más detallista posible en el respaldo que le daba a cada idea. Y además intenté usar algo de creatividad para poner ejemplos. Mis pacientes saben que en cada consulta yo uso parábolas para poder llegar al concepto que quiero transmitir. Siento que llevar esas ideas a cosas que hacemos todos los días nos permiten comprender mejor algunas cosas que decimos los médicos, y que si no son explicadas simplemente parecen complejas e inentendibles. Y yo quería un libro, al igual que lo busco en mis consultas, con ideas simples y fáciles de aprender. El libro pasa por cuestiones relacionadas con la fertilidad en general, toca temas relacionados con el momento donde una pareja se encuentra que necesita ayuda médica para conseguir el embarazo. Hablo de los diferentes tratamientos de reproducción asistida, y finalmente intento dar por tierra con algunos mitos y leyendas para resaltar aquellas cosas que se saben y aquellas sobre las cuales no se conoce todavía en profundidad. Yo pretendía un libro de fácil lectura y que sea entretenido, tanto para aquellas parejas que están buscando un embarazo en sus momentos iniciales, como para aquellas que ya se encuentran realizando tratamientos de reproducción asistida. Y por qué no, para todas aquellas personas que, interesadas en cuestiones de ciencia y de reproducción, tengan ideas de leer algunas líneas con contenido. Finalmente les cuento, escribir un libro fue un placer. Espero que puedan disfrutar de su lectura, para quienes todavía no lo hicieron, tanto como yo lo hice cuando lo concebí, que fue un momento hermoso donde el 100% de mis sentidos estaban puestas al servicio del lector para poder llegar con ideas claras y valiosas. Y eso es lo que traté de poner en cada una de las letras. Así que espero que lo disfruten. Gracias por acompañarme.